Bueno, buen día. Me presento, mi nombre es Lina Ballesteros. Soy estudiante en la maestría de Planeación para el Desarrollo y como trabajo final en la materia de experiencias de desarrollo territorial en Colombia, tengo como propósito analizar un instrumento aplicado en algún territorio colombiano. En este caso, presentaré un análisis crítico del ordenamiento territorial en Altos de Casucá, Soacha, centrándome exclusivamente en el Plan de Ordenamiento Territorial, el POT, como un instrumento normativo. Mi objetivo es mostrar cómo se aplicó el POT, eh, realmente cuál fue su funcionamiento y qué límites pues evidenció frente a una ocupación informal impulsada pues por el desplazamiento forzado. Para iniciar con este breve análisis, primero daré un contexto sobre pues, el territorio de Altos de Casucá y es que se empezó a ocupar intensamente a finales de los años 90 y pues su proceso de ocupación se agudizó entre 1998 y el 2010. Las familias que llegaron pues eran familias que destacaban por su alta vulnerabilidad, pues por el desplazamiento forzado, por la pérdida de medios de vida y pues por la nula capacidad de acceso al mercado formal de vivienda. Territorialmente hablamos pues de laderas con pendientes pronunciadas y suelos con restricciones geotécnicas, pues lo que condicionaba de una u otra manera severamente las opciones de urbanización y pues aumentaba la exposición a riesgos como los desplazamientos y los deslizamientos. Es relevante subrayar que Soacha contaba con un POT desde comienzos de la década del 2000, adoptado en el marco de la Ley 388 de 1997. Es decir, que no es este caso en especial no es un caso de ausencia de un instrumento normativo, porque pues el POT existía mientras el asentamiento se expandía. A lo que yo voy con una pregunta bastante clave en esta exposición y en este análisis crítico y es ¿por qué un instrumento vigente no fue suficiente pues para orientar o contener el proceso de ocupación en el territorio de Altos de Casucá? Esta pregunta clave es como una pregunta problema que iremos desarrollando en el transcurso de la exposición. Bueno, ¿qué planteaba el POT? El POT definía en primera instancia la clasificación del suelo en urbano, de expansión y de protección. Señalaba restricciones para urbanización en zonas de ladera, preveía la identificación de zonas con riesgo geotécnico y orientaba la intervención en asentamientos informales mediante las estrategias de mejoramiento. Técnicamente, de una u otra manera, su objetivo era ordenar los usos, proteger las áreas sensibles y regular la expansión urbana. Bueno, la aplicación del POT específicamente en Altos de Casucá, lo que realmente ocurrió. En la práctica, durante la fase crítica, que pues como les comentaba anteriormente, fue de 1998 a 2010, el POT no logró impedir, uno, la parcelación ilegal y dos, la ocupación de áreas con restricciones. Hubo tres procesos que explican esta brecha. En primera instancia, tenemos la velocidad de la ocupación informal. En segunda, la limitada capacidad institucional para inspeccionar y sancionar. Y tercera, la oferta inexistente de vivienda asequible que empujó claramente a las familias a buscar soluciones inmediatas. En consecuencia, pues el POT ya cuando actuó, cuando entró en su instancia de implementación, actuó más como un marco normativo que realmente como una herramienta operativa de control, que era lo que se necesitaba en ese entonces. Bueno,
En este caso nos vamos a enfocar en dos herramientas importantes para el análisis de este elemento. Y la primera, pues es el funcionamiento real del POT. Y la segunda, la revisión y los ajustes del POT que se hicieron hacia los años 2013 y 2015. Bueno, el funcionamiento real del POT es que analíticamente el POT mostró al menos tres limitaciones estructurales. La primera es que fue predominantemente declarativo, porque establecía reglas, pero de una u otra manera no habían instituciones o no hubo el suficiente control para que se garantizara su cumplimiento. Segundo, no se articuló con instrumentos de gestión del suelo que previnieran el mercado informal, por ejemplo, banco de tierras o control de subdivisiones. Y tercero, careció de una estrategia interinstitucional sostenida con recursos para la inspección, para el seguimiento y para la sanción. Es por esto que aunque el POT estaba bien diseñado en términos técnicos, su ejecución operacional fue insuficiente. Además de esto, la revisión y los ajustes que se realizan hacia el año 2013 y 2015, el POT de una u otra manera fue ajustado porque se hicieron revisiones en las que se actualizaron las cartografías de riesgo y se reconocieron pues que los asentamientos consolidados pues ya eran asentamientos que de una u otra manera no se iban a poder desmontar, por así decirlo. Es por esto que se decide consolidar los asentamientos orientando las prioridades de inversión. Sin embargo, pues realmente este ajuste no se hizo de manera clara. ¿Por qué? Porque el ajuste no se hizo bajo una realidad pues ya constituida. Entonces, la revisión no revirtió la ocupación ni actuó de forma preventiva, sino que buscó ordenar y legalizar lo ya existente. Entonces, no se hizo lo que hemos hablado desde el inicio de la exposición, no se hizo desde una perspectiva de organizar el territorio o buscar mejores alternativas para el territorio, sino lo que se hizo fue, ya están asentados, ya hay viviendas ilegales, entonces lo que debemos hacer es ordenar y legalizar lo que ya está porque no se puede hacer ninguna otra intervención. Finalmente, y esta última parte se dividirá en lo que fue la evaluación crítica del POT y la conclusión. Entonces, en síntesis y desde mi perspectiva, el POT fue necesario porque pues es un instrumento de planeación territorial. Sin embargo, no fue suficiente para lo que es actualmente Altos de Cazucá. Siento que desde una perspectiva de la historia, siento que el POT hubiera podido ser mucho más radical y hubiera podido implementar mejores alternativas para tener en este momento un territorio de Altos de Cazucá más consolidado. Realmente fue, claro, no se puede negar que fue un marco normativo indispensable para legitimar las acciones del Estado y orientar las inversiones, pero realmente no cumplió su función preventiva. El caso muestra que el ordenamiento territorial, cuando se combina con capacidad real de control del suelo, instrumentos de gestión predial y políticas habitacionales, corre el riesgo de convertirse en una norma impresa sin efecto en el terreno, lo que podríamos llamar de una u otra manera el deber ser y el ser. Entonces queda plasmado normativamente el deber ser de un plan de ordenamiento territorial. Pero cuando llegan a la práctica se quedan realmente cortos en el momento de implementación. Y finalmente, y ya para concluir, eh, vuelvo a reafirmar que Altos de Cazucá no creció por la ausencia de planeación, porque la había, sino que fue como esa deficiencia en la efectividad del POT.
El caso evidencia las limitaciones del ordenamiento territorial que si no se acompañan de herramientas operativas y políticas sociales oportunas, queda solamente en eso, en ordenamiento territorial, pero sin llegar a la práctica, a la implementación, a realmente un efecto visual y práctico para el territorio. Y realmente, y acá me atrevo a afirmar que esto deja una clara lección y es que planear sin capacidad de aplicación es planear en abstracto, es planear sin capacidad de aplicación. La planeación territorial debe conectarse con la gestión del suelo, con el control y con la vivienda para poder llegar a ser efectiva.